inglés, no hace falta que diga mucho, pero para aquellos que no le conocéis tanto, pues digo unas breves palabras. Muchos le conocéis porque acaba de ser recientemente el coordinador del doctorado en Economía, pero previamente, antes de ocupar el cargo de coordinador, había estado 4 años como miembro de la comisión académica, el propio doctorado en Economía, o sea que ha estado muy involucrado en la gestión de este doctorado. Y digamos que aparte de esta actividad, pues ha tenido una dilatada carrera desde el punto de vista académico, pues ha hecho muchas actividades desde el punto de vista nacional, internacional, ha tenido una detallada me llevaría mucho tiempo, pero bueno, voy a decir solamente algunos datos clave, como que es catedrático de Economía Aplicada desde 2006, es máster en Economía por la London School of Economics y doctor en Economía por la Universidad Complutense, tiene actualmente 5 sexenios, es autor de más de 100 publicaciones académicas, entre artículos científicos, libros y capítulos de libros. Ha recibido más de 2.000 citas en Google Scholar. Ha liderado varios proyectos de investigación financiados por entidades públicas. Ha sido subdirector del programa de investigaciones económicas de la Fundación Empresa Pública. También ha sido fellow del Real Colegio Complutense en Harvard. Participa en la gestión de varias revistas científicas como miembro del comité editorial o como miembro del comité asesor, como Investigaciones Económicas, Revista Economía Aplicada, Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, Review of Economics and Institutions. Y bueno, no digo muchas más cosas, pero bueno, el profesor Carlos Fariñas tiene un amplio currículum, tiene una gran experiencia y como veis, bueno, pues, también es responsable de investigación de mucha calidad que nos va a presentar. Muchas gracias al profesor Fariñas, se lo he dicho muchas veces, pero lo digo también en público, muchas gracias también por su apoyo en la gestión del programa de doctorado y por su apoyo para llegar a la facultad. Y muchas gracias también, Bobby, por aceptar estar aquí. Le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por las palabras de presentación. La verdad es que no sé si está aquí, pero la insistencia de Conchita Latorre en que participar aquí en el seminario hace unos meses y con la distancia uno acepta más fácilmente las cosas, fue la responsable de que finalmente esté aquí, porque la verdad es que desde el punto de vista de la facultad es más interesante que la gente de fuera y que exponga sus trabajos y que eso nos dé oportunidad a conocer el trabajo de investigación que no se hace aquí, ¿no? Que es de gran calidad también. Bueno, gracias realmente a todos por la asistencia y a muchos los conozco del doctorado. He estado estos últimos meses muy involucrado en él y he tenido mucha relación con muchos de vosotros. El trabajo que voy a presentar y la presentación está en inglés porque el trabajo está escrito en inglés y he hecho algunas presentaciones de esto en congresos internacionales y bueno, he aprovechado, he reformado, he cambiado cosas respecto a presentaciones anteriores, pero he mantenido la misma presentación, el mismo formato en inglés. De este trabajo que se titula Multinational Activity of European Firms and Heterogeneity, son coautores Ana Martín Marcos y Francisco Javier Velázquez. Bueno, es un trabajo... Yo soy un recién llegado a los temas de multinacionales, realmente no había trabajado hasta hace un par de años en que empecé con este estudio, en el área, digamos, específicamente de empresas multinacionales, que es, creo, un campo que recibe mucho la atención y atrae mucho el interés de mucha gente, ¿no? Y, bueno, el trabajo que os voy a presentar pues es un intento de analizar cómo es la actividad multinacional de las empresas europeas desde el punto de vista de la inversión que éstas hacen en filiales en el extranjero. Por tanto, vamos a definir o a trabajar con una muestra de empresas bastante amplia, yo creo que representativa de lo que son las empresas multinacionales europeas, para ver algunas características de estas empresas, poniendo el acento en el tema de la heterogeneidad, en las diferencias que hay entre ellas y hasta qué punto esas diferencias explican aspectos que tienen que ver con la presencia, con el número de países en el que invierten, con el tamaño medio de las subsidiarias que constituyen en el exterior y, en fin,
con una serie de puntos que os voy a explicar. Por tanto, es un trabajo empírico. Voy a hacer primero un resumen del contenido del trabajo y de lo que voy a decir, y después voy a entrar en el detalle de estas cuestiones. Lo acabo de señalar, toma el trabajo como referencia las predicciones de los modelos que se conocen como de empresas heterogéneas, que tienen su origen en un trabajo muy famoso, conocido de Bates, de comienzos de la década de los 2000, del 2000, en particular el trabajo que hace específicamente referencia a inversión exterior directa dentro de toda esa literatura, es este trabajo de Hellman, Melich y Apple, del año 2004, lo que hacemos es tomar como referencia este trabajo y esta literatura para explorar algunas características de las empresas multinacionales europeas. Son empresas multinacionales de 30 países europeos. Para hacer el análisis nos basamos en Orbis, que es una base de datos del Van Dyke, y lo que hemos es construido, sobre todo Javier Velázquez, que veo que está ahí al fondo, es el que ha estado más involucrado, digamos, en el trabajo de construir la base y la información. Es una base de datos original tomada o extraída de Orbis, en el que hemos establecido links entre matrices y filiales. Y la verdad es que no hay a veces muchos trabajos ni información de este tipo, y son esos links, esas conexiones, las que pues, permiten el análisis de algunas de las características que yo voy a considerar aquí en este trabajo. Nos interesan dos aspectos fundamentalmente. En primer lugar, si la productividad de la empresa matriz afecta a lo que llamamos elasticidad de alcance y elasticidad de escala. La elasticidad de alcance es el número de mercados en los que está presente cada empresa multinacional, y la escala es el tamaño que tienen las subsidiarias en el exterior. Y si esas dos nos interesa, la verdad es que en la literatura empírica hasta ahora, lo que nosotros llamamos elasticidades de escala y de alcance, pues no tiene, digamos, mucha tradición, pero pensamos que estos dos aspectos son interesantes, y el trabajo pone el acento en estimar cuál es la magnitud de estas elasticidades que vinculan la productividad de la matriz con el número de mercados en el que está presente la empresa y el tamaño de las empresas subsidiarias que están en el exterior. Y la otra cuestión que analizamos en el trabajo es algo que podríamos llamar, hemos puesto este nombre, la hipótesis del efecto asimétrico, que consiste en que es uno de los rasgos o digamos, predicciones o conclusiones que se extraen de algunos de estos modelos de empresas heterogéneas, es que las características de los países que influyen en una determinada dirección sobre el volumen de actividad multinacional de las empresas, por ejemplo, el tamaño del mercado de destino, pues influye positivamente sobre la actividad multinacional, en el sentido de que hay más empresas multinacionales o más filiales, perdón, en mercados de mayor dimensión. Pero esa característica que afecta positivamente a la actividad multinacional afecta negativamente a la productividad media de las empresas que entran en esos mercados. De modo que en mercados más grandes, en promedio, tenemos muestras de empresas o empresas que tienen una productividad media más baja. Lo que queremos es contrastar o probar si efectivamente esta idea, esta hipótesis de asimetría se cumple o no con los datos que vamos a manejar. La verdad es que, siendo un aspecto bastante importante dentro de esta literatura, ha sido muy poco explorado empíricamente. Y bueno, entre los resultados que obtenemos, pues confirmamos que hay una relación positiva entre productividad de la matriz y el número y tamaño de las subsidiarias. Encontramos que hay una relación negativa entre la elasticidad de escala y la elasticidad de alcance, lo cual nos sugiere la idea de que puede haber diferentes estrategias en las multinacionales de diferentes países. Esta es una cuestión que, bueno, está analizada, pero no con mucha profundidad, y pensamos que es la siguiente cuestión que deberíamos o vamos a analizar con una muestra un poco más amplia de empresas.
Luego haré referencia a este punto. Y finalmente confirmamos la hipótesis de asimetría entre las características de países que tienen un efecto sobre la escala de actividad de las multinacionales de signo opuesto cuando nos interesa o cuando analizamos la productividad media de esas empresas que entran en los mercados exteriores. ¿Qué contribuciones, antes de entrar todavía en los detalles, esto que he señalado es como un resumen de lo que vamos a ver, qué contribuciones y cómo se relaciona este trabajo con la literatura? Pues, ¿qué contribuciones tiene? Bueno, respecto al tema del alcance y la escala, pues la verdad es que hay una literatura relativamente amplia. Hay muchos trabajos, o bastantes trabajos, que analizan pues, casos de países como Taiwán, Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea, Francia, Italia, Japón. Podríamos añadir aquí una lista, en fin, más amplia. Y por tanto, hay bastantes trabajos que han analizado esta cuestión. Respecto a ellos, el nuestro lo que hace es construir una base de datos multipaís y por tanto analizamos esas cuestiones, pero entendemos que con una variabilidad en los datos que estamos utilizando mucho mayor y prestando atención, que es lo otro que dice esta transparencia, y es que utilizamos modelos de recuento, porque la variable que realmente nosotros observamos es el número de subsidiarias que una empresa tiene en un determinado mercado. No si opera en un mercado o no, sino cuál es el número. Y por tanto añadimos aquí una innovación, digamos, a la literatura que hasta ahora, digamos, más bien ha utilizado variables discretas de 1 a 0. La empresa tiene subsidiaria en otro mercado o no, sin tener en cuenta que a veces tiene 2 subsidiarias o 3 o 4. Bueno, es una innovación, un añadido a lo que ha hecho hasta ahora la literatura, que como veremos tiene consecuencias importantes en términos de la magnitud de la elasticidad que se estima, teniendo esto en cuenta respecto a la literatura anterior. Y en cuanto a la asimetría o a este efecto de asimetría, a este efecto asimétrico, pues realmente sobre esto creo que hay muy poca evidencia. Solo Apple para Estados Unidos y Chen y Moore para multinacionales francesas han analizado esta cuestión de manera un poco explícita. Nosotros, por tanto, ofrecemos también evidencia multipaís, con muchos más países y con una variabilidad mayor en los datos. Y en cuanto a la metodología con la que analizamos este tipo de hipótesis, pues junto al uso de ecuaciones de gravedad que se han utilizado en un caso, en el de Apple, junto a eso hemos añadido, dado un paso adicional, hemos hecho el mismo tipo de análisis en términos de ecuaciones de gravedad, pero además hemos comparado directamente las distribuciones de productividad, de modo que confirmamos esa simetría en los efectos utilizando métodos no paramétricos de comparación de funciones de distribución de productividad de empresas con distintos destinos. Clasificamos a las empresas y comparamos sus productividades para hacer, digamos, confirmación o no de este tipo de... Bueno, pues el guión que voy a seguir es primero hablar un poco del marco teórico, de los datos, a continuación de cómo estimamos las elasticidades de alcance, las elasticidades de escala a continuación y por último el punto de la asimetría en los efectos, con algunas conclusiones al final. Respecto al marco teórico, no me querría extender mucho aquí, pero la verdad es que existen muchísimas teorías sobre las empresas multinacionales. Son claramente un oscuro objeto de deseo. No sé cuál es el título de una película, no sé si es de Buñuel. ¿Es de Buñuel? Pues realmente no estaba seguro de hablarlo, lo estaba pensando un poco antes de empezar la presentación, pero es curioso que haya tantas teorías y explicaciones sobre las empresas multinacionales, pero es que realmente hay muchísimas, ¿no? He intentado sistematizarlas aquí un poco y por qué hemos elegido finalmente la que hemos utilizado como referencia.
En fin, creo que habría que distinguir entre lo que son teorías de empresas multinacionales próximas al management. Ahí habría que hacer en primer lugar referencia a Heimer, a Stephen Heimer, y su idea de ventaja de propiedad. Las empresas multinacionales lo son porque tienen algún tipo de ventaja. Esa ventaja les permite compensar las desventajas de operar a más distancia, con mayor riesgo, etc., ¿no? Y esa idea se traslada a lo que se conoce como el segundo gran enfoque dentro de todas estas teorías, que es que podríamos denominar la teoría de la internalización. Internalización quiere decir que la empresa decide integrar algo en su perímetro frente a hacerlo a través del mercado. Y quizá la versión más popular de este tipo de teorías lo que integran son teoría de los costes de transacción con la idea de Heimer. Y la versión más popular y conocida es el paradigma OLI de Dunning, ¿no? OLI es el acrónimo de Ownership, Location and Internalization, que serían las ventajas que aportan las multinacionales, ¿no? Y luego este libro de Forex-Green de 2013, que es muy conocido, que se titula The Theory of Multinational Firms, considera incluso tres enfoques o grandes corrientes adicionales en el examen de las empresas multinacionales desde esta perspectiva, digamos, del management, que son pues, toda la literatura basada en la idea de recursos y de capacidades, que es, digamos, central dentro del ámbito del management. Los enfoques que ponen mucho el acento en digamos, la empresa multinacional lo es, pero digamos, porque construye una red de mercados, de conexiones, y digamos, es eso lo que explica que algunas empresas den el paso de abrirse a otros mercados. El modelo de Uppsala es muy conocido dentro de esta trayectoria, y luego una también denominada teoría de la institucionalización, que presta, digamos, mucha atención a los temas de instituciones y de institucionalización a la hora de explicar por qué la empresa es multinacional o no. Y al lado de todas estas corrientes, teorías, explicaciones, están otras aproximaciones más próximas a la teoría del comercio, desde que apareció el conocido libro de Hellman y Krugman en 1985, que da pie, digamos, a lo que se conoce como nueva teoría del comercio. A partir de ahí hay un nuevo marco de análisis de las multinacionales que en general lo que hace es combinar modelos de organización industrial con la tradición de la teoría del comercio. Una distinción clave en esta literatura es la distinción entre inversión horizontal e inversión vertical. Es horizontal cuando la empresa vende variedades parecidas o próximas en distintos mercados, y es vertical cuando hay fragmentación de los procesos productivos y la empresa produce en unos sitios o en otros. En torno a estas dos nociones, este trade-off entre proximidad y concentración que propone Brainard juega un papel o un rol muy importante dentro de la inversión horizontal. Y para la inversión vertical, pues este trabajo de Hellman de 1984 lo que hace en un contexto de competencia monopolística es justificar la existencia de empresas multinacionales que lo que hacen es explotar las diferencias de costes entre países que tienen como base pues, las diferencias en la dotación de factores, ¿no? Digamos que entonces la inversión horizontal estaría más ligada con esta disyuntiva entre proximidad y concentración. Proximidad es proximidad al mercado de destino. Con ello la empresa ahorra costes relacionados con la exportación, y lo alternativo, que sería concentrar la actividad en el país de la matriz, que le permitiría con ello ahorrar costes fijos relacionados con la inversión en el exterior. Entonces, en esa disyuntiva, la empresa
toma decisiones de qué hacer, si ser multinacional o no. Y esta idea es la clave un poco para las decisiones de inversión horizontal frente a estos otros factores que son las diferencias de costes entre países, que serían la clave para explicar los fenómenos de inversión directa de tipo vertical. Marcussen es un autor clave muy importante dentro de toda esta literatura. Lo que ocurre con todos estos enfoques es que no hay heterogeneidad entre las empresas dentro de la misma industria, de modo que, como dice Hellman en 2011, todas las empresas en estos modelos hacen o adoptan la misma decisión. O todas exportan o todas son multinacionales, porque esa es la predicción, digamos, que contienen, a lo que da lugar ese tipo de análisis, todos estos enfoques, ¿no? Y esto es obviamente una limitación, de modo que esta literatura más reciente que pone el acento en la heterogeneidad, pues tiene la ventaja, digamos, de ser consistente, y los análisis más recientes pues se han basado mucho, digamos, en adoptar este enfoque para hacer análisis que permita digamos, unas predicciones un poco más realistas desde el punto de vista de cómo lo que el marco teórico que uno está utilizando para examinar los datos, la muestra, etc., en trabajo empírico. Entonces, esta literatura que arranca, repito, del trabajo de Hellman, Meilitz y Yapel de 2004, con algunas extensiones, estos dos trabajos, el de Yapel y el de Cheney Moore, son también complementarios, añaden aspectos que no están en el trabajo original. Es una literatura que combina el enfoque, digamos, el enfoque proximidad-concentración, o dilema, disyuntiva. Me gusta como traducción de trade-off, disyuntiva. Hay una disyuntiva entre invertir fuera o no, que se resuelve en la inversión horizontal dependiendo de cómo es el juego de costes y beneficios de tomar una decisión u otra. Y luego a este punto, digamos, de este enfoque se le añade lo que es la literatura de empresas diferentes o heterogéneas que difieren fundamentalmente en su nivel de productividad, ¿no? Es el enfoque de Meilitz. Por tanto, tomando como marco, como referencia esta literatura, lo que hacemos en primer lugar es contrastar estas dos predicciones de si las empresas con más productividad tienen una elasticidad mayor de alcance, en el sentido de que invierten en un número de mercados mayor, y por tanto hay una relación positiva entre productividad y alcance de sus decisiones de inversión. Y en cuanto a la escala, al volumen de ventas de las subsidiarias, lo mismo, queremos ver si hay una relación directa y positiva entre la productividad y esa cuestión. Un segundo conjunto de predicciones, o el segundo aspecto, o tercero si queréis, porque había antes dos, en este tercer punto, porque lo he señalado antes, queremos contrastar, digamos, ese efecto simétrico entre productividad y el volumen de actividad de las empresas. Es decir, si las características de los países que afectan positivo o negativamente al volumen de actividad multinacional de las empresas tienen un efecto de signo opuesto cuando examinamos cómo son las productividades medias de las empresas que entran en los mercados resumiendo, queremos contrastar la hipótesis de alcance, la hipótesis de escala y esta hipótesis de asimetría en los efectos. Voy, por tanto, a los datos. Utilizamos Orbis y definimos una muestra de empresas manufactureras que tienen filiales en cualquier país del mundo, una muestra de empresas filiales que están localizadas en cualquier país del mundo y que tienen como empresa matriz pues una empresa que está localizada en un país europeo. Y
la filial y la matriz son empresas manufactureras. Es decir, que como el marco de referencia que estamos utilizando es para considerar decisiones de inversión exterior directa de tipo horizontal, hemos seleccionado las empresas de modo que estamos analizando pares de matriz y filial que operan en la misma actividad, en el mismo sector. O tienen como actividad principal producción en el sector manufacturero. Utilizamos dos maneras de definir el link entre la filial y la matriz. Un concepto posible es definir la propiedad inmediata, es decir, que una empresa es propietaria inmediata de otra empresa siempre que, y lo hemos definido de esta manera, el capital supera el 50%, ese umbral del 50%. Puede ocurrir, sin embargo, como está señalado en este gráfico muy simple, que, por ejemplo, la empresa X, que es una filial de la empresa Y, esta empresa Y, pues, que es propietaria inmediata de X, sin embargo, tenga en su capital participación de otras empresas, la Z en concreto, la empresa Z, que tiene una participación del 60% en el capital de Y, y por tanto la empresa Z sería la que en último término controlaría a la empresa X. Hemos tenido en cuenta esta idea de distinguiendo entre propiedad inmediata y control último. ¿Sí? De modo que para cada hemos definido muestras en las que las empresas son propietarias inmediatas de un conjunto amplio de filiales, pero también al mismo tiempo hemos considerado empresas que son en el link, en la conexión que se establece entre filial y matriz, propietarias últimas, teniendo en cuenta hasta donde hemos podido reconstruir esta trayectoria, pues identificar cuál es la empresa que es propietaria última de la que estamos tomando, de la matriz que estamos tomando como referencia o que hemos identificado. En esta muestra de empresas europeas, claro, este puede ser un aspecto relevante desde el punto de vista de que queremos realmente identificar empresas europeas y sus decisiones de inversión en el exterior. Entendemos que control último, o la idea de control, la medición teniendo en cuenta el control último, pues es una medición mucho más precisa desde el punto de vista de que esto nos garantizará o asegurará que estamos realmente considerando empresas que tienen como origen el mercado europeo, un conjunto de países europeos. Tomamos como referencia el espacio económico europeo, que es un concepto que agrupa lo que corresponde a los 28 países de la Unión Europea, más los 4 países que están integrados en la Asociación de Libre Comercio. Si no me equivoco, son Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. Bueno, de estos 4 no hay datos o hay falta de información para Liechtenstein y Suiza, de modo que finalmente nos quedamos con 30 países. Aquí están descritas las muestras de manera un poco resumida. Distinguimos siempre entre matrices que son propietarias inmediatas o matrices que son propietarias últimas o que tienen el control último sobre las filiales. Entonces, en la muestra base lo que tenemos son 15.000 empresas matrices y 55.000 subsidiarias. Si definimos esa muestra en términos de lo que y esa muestra, o en esa muestra hay 30 países los que son originarias las matrices y que tienen como destino pues un conjunto de 183 países. De modo que sobre esa muestra hemos a veces reducido un poco los destinos potenciales o posibles, porque hay mucha dispersión y realmente el número de observaciones al que llegamos con esta muestra pues es de varios millones de observaciones y es muy difícil realmente poder estimar algunas de las ecuaciones que estimamos si consideráramos eso. Hemos
limitado el número de países de destino a que al menos en ellos haya 50 subsidiarias, y eso solo reduce en un 0,5% la muestra total de empresas. Es decir, que en estas distintas muestras que aparecen aquí, pues procedido a veces a simplificar un poco la muestra original, en unos casos para poder hacer el análisis, y en otros porque queremos mantener esta distinción entre propietarias inmediatas y propietarias últimas. Cuando hacemos el análisis viendo el link entre la matriz y la propietaria, la matriz que es propietaria última de una subsidiaria, el número de observaciones se reduce sustancialmente, porque la información que precisamos para reconstruir las participaciones de una filial desde el punto de vista hasta donde somos capaces de reconstruir la historia, digamos, la trayectoria de propiedades, pues es muy elevada. Requiere de mucha información, entonces perdemos datos o perdemos muestra por esa razón. No somos capaces de identificar en muchos casos cuál es la empresa propietaria última de una determinada subsidiaria. Bien, bueno, pues con estas muestras trabajamos. El tipo de datos, bueno, pues de Orbis extraemos el nivel de producción. No hay mucha más información posible a extraer de esa base de datos. El empleo, definimos la productividad del trabajo, también construimos un indicador de productividad total de los factores en términos de un índice que hace uso de shares, de participaciones de trabajo y capital. Aquí hay es uno menos SL, es porque estamos imponiendo rendimientos constantes de escala. Estamos estimando una productividad total de los factores y también una productividad del trabajo. Luego tenemos que, para características de los países, pues identificar el tamaño del país de destino, en donde opera la subsidiaria, el del país de origen, la distancia, si son países contiguos, si hay lengua común en los países entre los que se establece relación entre filial y matriz, si hay common currency, moneda compartida, si hay pasado colonial común, en fin, estas variables que aparecen aquí en la parte inferior de la transparencia pues son variables clásicas de las ecuaciones de gravedad. Y lo único que nos hemos propuesto, tenemos de cara al futuro una previsión de hacer un análisis más amplio con características de países, pero aquí, digamos, queríamos realmente tomar como referencia una serie de características indiscutibles desde el punto de vista de que están en la tradición del análisis empírico sobre empresas multinacionales y ver cómo se cumple o no en ese caso y respecto de estas características pues la hipótesis de asimetría en los efectos, por ejemplo. Bueno, entonces ahora lo que voy es a presentar los resultados de elasticidades de escala, de alcance en primer lugar, de escala, y en tercer lugar de la hipótesis de asimetría. Eso no voy a decir. ¿Me quedan? Más o menos. Sí, bueno. Sí, no, tampoco me quiero extender mucho. Entonces, el primer análisis es estimar. La verdad es que en la literatura, esta literatura no hay mucha referencia a las elasticidades de alcance y las elasticidades de escala. Al trabajar en esta cuestión nos hemos ido concentrando mucho en, bueno, lo que queremos estimar es el valor que tiene, la magnitud que tiene, el vínculo que hay entre la productividad de la empresa matriz y sus decisiones, ¿no? En el caso de la elasticidad de alcance es el número de mercados en el que opera esa empresa, ¿no? Entonces, TNFIJT es para la matriz F del país, localizada en el país I, que invierte en el país J, en el periodo T o en el momento T. Realmente, a pesar de que aquí aparece un T, solo aparece T porque hemos utilizado el valor de la productividad desfasado a un periodo anterior para atenuar en lo que podamos, digamos, el doble sentido de causalidad que puede haber entre la inversión en otro país y el nivel de productividad que dio origen a esa decisión. Bueno, podemos mitigar ese efecto de causalidad en sentido inverso, pero
no creo que desaparezca completamente de la magnitud con la cual estamos estimando esa relación. Entonces, lo que queremos es estimar realmente esta elasticidad. Hacemos controles de país de origen, país de destino, sectores definidos a 4 dígitos de NACE, de la clasificación de actividades dentro del sector de manufacturas. Nos estamos refiriendo siempre a empresas multinacionales que operan en el sector de las manufacturas. Y con eso estimamos, hemos considerado el tamaño y la productividad del trabajo, como antes he dicho, y la productividad total de los factores, y nos vamos a la magnitud que obtenemos de elasticidad total de los factores. Este modelo es un modelo en el que D es la variable 1, 0, por tanto esto es un modelo es el modelo de probabilidad lineal, y este coeficiente, como la variable dependiente está en logaritmos, pues lo que nos dice es que si la productividad total de los factores se incrementa en un 10%, esto aumenta la probabilidad. Tenéis que dividir esto por 100 en 0.0032 puntos, y como la probabilidad media que observamos en la muestra de que una empresa tenga una inversión en un mercado exterior es solo del 4%, este efecto dividido o puesto en relación con el 0.04 promedio, pues lo que nos indica es que la probabilidad se incrementa en un 8%. O sea, aumentar en un 10% la productividad total de los factores de la empresa matriz incrementa en un 8% la probabilidad de observar a esa empresa abriendo una filial en otro mercado. Bien, como os decía antes, en realidad la variable que nosotros observamos tiene este formato. Es decir, nosotros observamos a una empresa que no tiene ninguna filial en un determinado mercado en el exterior, o que tiene una filial, o que tiene 2, o que tiene 3, o que tiene 4 o más. Hay algunas empresas que tienen muchas filiales en el país. De modo que nos parecía que una alternativa natural a estimar el modelo de probabilidad lineal que he presentado anteriormente y que se compara bien, nos permite comparar el resultado y ese coeficiente con el que obtiene G-Apple, porque es el único que realmente proporciona ese tipo de estimación, pues la elasticidad que he comentado anteriormente para el conjunto de países europeos es muy parecida a la elasticidad, por ejemplo, para multinacionales norteamericanas, pero sería mucho más correcto, adecuado, utilizar esta información. Fijaros que antes decía que la probabilidad media es del 4%, efectivamente el 96% de las observaciones que tenemos son ceros. No observamos a ninguna subsidiaria instalada en el conjunto de países que estamos considerando en nuestro análisis. Y solo un 3% tiene una, y un 2%, una subsidiaria, 2 filiales, el 0,6%, etc. Entonces, lo natural, digamos, con estos datos, pues es hacer uso del modelo de regresión de Poisson, en el que n es el número de casos que observamos. Esta es una variable discreta, con valores no negativos y que tiene un pequeño rango de recorrido de observación. 1, 2, 3, 4, 5. Por tanto, el marco apropiado, adecuado, sería o es este. Hemos tenido en cuenta dos cosas. Una que es convencional en este tipo de análisis y es si es más apropiada la distribución de Poisson o la binomial negativa. Y esto tiene que ver con que la distribución de Poisson, pues creo que tiene una media que es igual a la varianza, y esto en muchos casos no se cumple. Entonces, en esos casos o en esas situaciones es preferible estimar una binomial negativa. Hemos tenido en cuenta ese problema. Y el otro problema, que creo que es muy relevante en este caso, es el del problema del exceso de ceros, de que tenemos muchos ceros. O sea, realmente esta distribución tiene muchos más ceros de los que la distribución de Poisson admite. Y para este tipo de situaciones han aparecido
no hace mucho unos modelos que se llaman de modelos inflados de ceros, zero inflated models, modelos con muchos ceros, que tratan el problema a través de un proceso de estimación en el que primero estimamos la probabilidad de los ceros y en una segunda fase, teniendo en cuenta esa estimación, estimamos cómo es la elasticidad que relaciona la productividad con la decisión de observar una filial en otros mercados, etc. Preferimos la binomial negativa, la de Poisson, y las estimaciones en las que controlan, digamos, el elevado número de ceros. Y en ese caso la elasticidad que obtenemos es de 0.265. Y este 0.265 lo que nos indica es que para incrementos del 10% en la productividad total de unos factores, la probabilidad de que una empresa opere en un determinado mercado o abra una nueva subsidiaria es del 2,7%. Es decir, que nuestro interés por fijar un poco la cuantía o la magnitud de estas elasticidades nos conduce a la conclusión de que estimar de esta otra manera nos parece que más apropiada, reduce la magnitud, significativamente la magnitud de las elasticidades y por tanto nos aproxima a unas estimaciones que son más precisas. De hecho, si promediamos la productividad de todas las matrices por países, cada punto en este scatter es un país, y el número medio de subsidiarias por mercado que observamos en cada país, pues claro, hay una relación positiva, es decir, que los países que tienen productividades medias mayores de sus matrices, pues tienen un número de subsidiarias también mayor. Es decir, que en promedio, si llevamos el análisis anterior a ver qué ocurre por países de destino, observamos esta relación positiva entre productividad media de las matrices por países y el número medio de mercados en nuestro país. Bueno, pues el tema de la elasticidad de escala es bastante parecido, no tengo por qué extenderme ahora mucho más y simplemente señalar que la elasticidad de escala, ahora la variable no es 1, 0 o número de subsidiarias, sino el tamaño, las ventas de las subsidiarias. Y esto nos proporciona directamente una elasticidad de 0.2 que nos indica que al aumentar en un 10% la productividad total de la empresa matriz, el tamaño de la subsidiaria sube en un 2%. Aquí viene la cuestión que nos interesa de cara al futuro examinar. Bueno, ¿y cómo se relacionan estas elasticidades de escala y de alcance? Pues, claro, no hemos hecho estimaciones, fundamentalmente estimaciones agregadas, pero hemos tenido la curiosidad de, estimando para algunos países, cómo es la relación entre la elasticidad de escala y la elasticidad de alcance. Y esa relación, dentro de que hay muchos países que no podemos estimar bien, que son estos que están en los límites o pegados a los ejes, dos ejes, el vertical y el horizontal, en general apreciamos una relación negativa. Una relación negativa, por ejemplo, quiere decir que un país como Alemania, que tiene una elasticidad de alcance alta, más alta que la de otros muchos países europeos, sin embargo tiene una elasticidad de escala pequeña. Es decir, que esto sugiere la idea de que hay como estrategias por países. Hay países que, como en este caso, optarían por tener muchas filiales en muchos países de pequeña dimensión o de menor dimensión, dados sus niveles de productividad. Entonces, explorar esto lo queremos hacer con más detalle. He puesto aquí que está el clúster nórdico, porque hay estos países como Suecia, Dinamarca, Finlandia, que siempre están un poco fuera de la norma, porque tienen, digamos, un comportamiento un poco especial en este aspecto. Bien, finalmente las características de país y la hipótesis de asimetría. Este histograma describe cómo se distribuyen los destinos de
las filiales de empresas multinacionales europeas. La clasificación de países es la que utiliza las Naciones Unidas en el informe conocido, informe anual de inversiones, que produce la UNCTAD, que es, digamos, la referencia más habitual. Encontramos aquí que una cosa que es conocida, y es que el destino principal de las inversiones directas es el propio mercado europeo. Entonces, casi un 60% de las filiales están localizadas en Europa. Entonces, queremos tener en cuenta esto desde el punto de vista de ver si hay asimetría. Es decir, si al estimar ecuaciones de gravedad, estas ecuaciones de gravedad son ecuaciones ahora ya agregadas. Es decir, estamos tomando entre el país I y el país J cómo es el flujo de inversión, en términos de volumen de ventas de las subsidiarias o del número de subsidiarias. Yo creo que en el trabajo solo están presentadas estimaciones con el volumen de ventas y bueno, pues en estas ecuaciones de gravedad, que son, digamos, ecuaciones clásicas, la fuerza de atracción, en este caso, la ley gravitatoria, o esta ley, esta justificación de que Tinbergen por primera vez plantea de utilizar este tipo de ecuaciones para explicar los flujos e intercambios entre países, sean de comercio o de inversión, medido ahí a través del volumen de ventas que tienen las empresas multinacionales en el exterior, entre el país I y el país J, cómo se relacionan con el tamaño del país de origen, el tamaño del país de destino, la distancia, el hecho de que sean contiguas, el que tengan algunos rasgos compartidos de lengua, etc. Hay un enfoque alternativo que hemos utilizado, que es estimar funciones de distribución directamente y ver si se comparan. Entonces, como no tengo mucho tiempo, no quiero realmente extenderme más porque más allá de lo inicialmente previsto, diré dos cosas. Primero, al estimar ecuaciones de gravedad, observamos cuando la productividad de la empresa que entra en otros mercados la aproximamos por la productividad de la empresa menos productiva que observamos entrando en otro mercado. Es decir, que cuando comparamos el país I con el país J, o la observación de relación entre I y J, la variable dependiente es el volumen de transacciones que hay entre esos dos países, y la inversión o la productividad para la cual obtenemos, digamos, el resultado, digamos, de asimetría más completo, es cuando esa productividad la medimos o la identificamos con la empresa menos productiva que ha entrado en el mercado de destino, que ha entrado, sí, en el mercado J. Es decir, que en el país I aquí ponemos la empresa que observamos con el menor nivel de productividad entre las que han entrado en el país J. Otra medida que hemos considerado es la productividad media. Entonces, lo que voy a decir es que, en general, cuando utilizamos esta segunda medida, la de la productividad de la empresa menos productiva que ha entrado en el mercado de destino, fijaros, confirmamos la simetría en los resultados, o en los coeficientes. El tamaño del país de origen, bueno, no tiene mucho interés quizá conceptual, pero el del país de destino tiene signo o efecto positivo en términos del volumen de actividad y negativa en términos del nivel de productividad. La distancia tiene un efecto negativo sobre la intensidad, digamos, del flujo, y positiva en la productividad de las empresas que observamos entrando en esos mercados. La contigüidad, la existencia de lazos coloniales en el pasado entre esos países. No tenemos igualmente resultados de asimetría para la variable common language, lengua común y moneda común. Pero en general, tanto para matrices que son propietarias inmediatas o propietarias últimas, observamos, digamos, esta asimetría al estimar, esta simetría de efectos al estimar ecuaciones de gravedad.
casi me salto aquí algunas cuestiones y lo que hemos hecho es hacer comparaciones al haber un poco esta indefinición dependiendo de la variable que estábamos utilizando, que utilizamos en términos del efecto, que cuando utilizamos la productividad media no observamos esas asimetrías de manera tan clara como cuando utilizamos la variable de productividad identificada a medida en términos de la menos productiva que entra en otros destinos, pues nos hemos ido a las funciones de distribución completas y hemos diferenciado, por ejemplo, las características del país, distinguiendo entre países que tienen países con matrices, que tienen en sus filiales, respecto a sus filiales, una distancia, es caso a caso, es observación a observación, mayor o menor que la media. Es decir, clasificamos, dividimos la muestra en dos grupos. La de las matrices, para construir esta distribución. Entonces tenemos por un lado la distribución de todas las matrices cuyas filiales están a una distancia que está por encima de la media, la distancia media que observamos en el conjunto de la muestra, y por otro lado las productividades de todas las empresas que están a una distancia, si antes he dicho superior, ahora inferior a la media. Esas dos funciones de distribución las definimos detrayendo de la productividad de cada empresa el nivel de productividad media de las matrices de cada país, para eliminar que esta comparación de dos distribuciones elimine las diferencias que hay de productividades entre países. Y podríamos haber profundizado un poco más aún en esta depuración o eliminación de efectos a la hora de comparar funciones de distribución. Pero aquí, en este caso, la función de distribución de raya discontinua es la de países que tienen una distancia superior a la media, está a la derecha de la distribución de países que tienen una distancia más baja, menor. Entonces, las productividades de las empresas que se dirigen a destinos más lejanos tienen en promedio una distribución, una productividad mayor que la de las empresas que tienen destinos más próximos, que es justamente lo que queríamos demostrar. Hacemos un test de Kolmogorov y Smirnov de comparación entre estas dos distribuciones y rechazamos la hipótesis nula de igualdad, es decir, estas dos distribuciones en algún punto son distintas, y no podemos rechazar la hipótesis nula de que la discontinua, la de distancia mayor que la media, esté a la derecha, o sea, tenga una productividad, unos niveles de productividad mayores que la que está a la izquierda. Entonces, en el texto hacemos, digamos, este tipo de comparaciones y llegamos un poco también a la idea de que podemos construir grupos de empresas que combinen distintas características. Por ejemplo, entre estas dos distribuciones hay una gran diferencia. Las empresas que están en la distribución de trazo discontinuo, en la mediana de la distribución, si trazáis una recta en el punto de 0.5, esa diferencia es del 18%. Es decir, que las empresas que están en la distribución de la derecha tienen en la mediana de la distribución una diferencia de productividad del 18%, que es una gran diferencia. Y lo que hemos hecho es agrupar en el grupo 0, que es el de las empresas que están a la izquierda, pues todas las empresas que operan en un país de destino, que tiene un tamaño mayor que la media, que tiene una distancia menor que la media, que es contigua, que no es contigua, que es contigua, perdón, porque en ese caso tendrían menor productividad, que tienen lengua común, que tienen
moneda común, que tienen lazos coloniales comunes en el pasado. De modo que hemos agrupado aquí todas las empresas que en principio tienen características que conducirían a la idea de que las productividades medias de esas empresas tienen que ser inferiores a las que estamos agrupando en la otra distribución. Y obtenemos esta llamativa diferencia en las distribuciones en la comparación de las dos distribuciones. Y esas diferencias son realmente significativas. Creo que con este análisis y el que hemos hecho anteriormente de ecuaciones de gravedad, este papel por primera vez pone de manifiesto un rasgo que no ha sido muy documentado ni analizado en la literatura. Hemos estado estas últimas semanas en el intercambio con evaluadores para si se aceptaba o no este artículo en una revista, y finalmente ha sido aceptado, y esta idea es la más atractiva desde el punto de vista del editor, en el sentido de que consideraba que el papel estaba documentando un fenómeno que hasta ahora ha sido poco documentado, analizado, estudiado en la literatura. Y, en fin, casi con esto acabo. Las conclusiones, bueno, pues, es un poco repetir, creo que ya he ido repitiendo a lo largo de la presentación. Hay algún tema que he dejado fuera, pero, en fin, muchas gracias por vuestra atención, y esta es el trabajo que me tocaba presentar aquí en este seminario. Muchas gracias, José Carlos, por la continuación. ¿Habéis cerrado hacer una discusión del trabajo? Y luego damos pie a que pueda hacer una pregunta. Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer a José Carlos por asistir al seminario y por darnos esta charla, y también agradecerte por proponerme a mí hacer la discusión del paper. Y también me gustaría felicitaros tanto a ti como a Javier Velázquez y Ana Martín por el artículo, porque realmente está muy bien, está bien escrito, es muy fácil de leer, y un razonamiento lógico muy fácil de entender para el lector, porque parte de las principales contribuciones que se han hecho a la literatura, tanto de Hellman, Melis, Chekhov en el 2004 como el de Yelko en el 2009, para establecer vuestras hipótesis y luego comentar vuestras contribuciones a la literatura. Y bueno, la verdad es que muy fácil de leer, en ningún momento es farragoso, ni con la metodología, ni con la econometría, así que y bueno, comentar un poco, este trabajo pertenece a la literatura más reciente acerca del comercio internacional, que se dedica a estudiar cuál es el papel de la heterogeneidad empresarial dentro del proceso de internacionalización de las empresas. La inversión extranjera directa, al igual que la exportación, es una forma de internacionalización. Las empresas pueden vender a otro país vendiendo directamente en su país de origen, que sería exportar, o pueden ir al país de destino, formar allí una empresa o una fábrica y vender directamente desde allí, que es lo que sería la inversión. Entonces, la literatura más reciente en este campo se dedica a analizar cuáles son las diferencias dentro de las empresas y cómo estas diferencias afectan a sus procesos de internacionalización. En este caso se estudia cuáles son las diferencias en términos de productividad y tamaño principalmente, y cómo estas diferencias afectan a la inversión extranjera directa de las empresas. En el sentido de número de filiales, países de destino o las ventas de las filiales. Bueno, esto sería un poco los comentarios generales. Si nos centramos un poco más en comentarios más concretos, uno de los aspectos más novedosos de vuestro trabajo es que diferenciáis dos tipos de matrices de multinacionales, ¿no? Las Immediate Owner y las Ultimate Owner. Entonces, dado que existe un número menor de Ultimate Owner que de Immediate Owner, porque las Immediate Owner realmente pueden ser también a su vez filiales de otras empresas o depender de otras empresas, ¿no? Entonces mi pregunta aquí sería, ¿es posible que las Ultimate Owner sean a su vez también más grandes o más productivas que las Immediate Owner? Que existiera también una heterogeneidad entre esos dos tipos de empresas. Sería interesante también comparar esos dos tipos de empresas para luego también entender un poco por qué los resultados de vez en cuando varían, ¿no? Cuando se cogen las Ultimate o las Immediate Owner.
Luego también, bueno, las diferencias, otros resultados robustos es que existen diferencias entre los países, es decir, un cierto nivel de heterogeneidad entre el comportamiento de las multinacionales dependiendo del país. Por ejemplo, has comentado que las empresas alemanas tienen filiales en un mayor número de países, pero sus filiales venden menos comparado con otras empresas de otros países. Y entonces, bueno, ya has comentado que ibais a profundizar más en ese aspecto en futuras investigaciones y, bueno, preguntarte cuáles son vuestras hipótesis que estáis barajando como argumento o motivo de que esto ocurra, que existe esa heterogeneidad entre empresas. Por ejemplo, las empresas alemanas son más productivas y más grandes que el resto de empresas europeas, entonces puede que este hecho tenga alguna influencia en su comportamiento en términos de multinacionales e inversión. Es la pregunta. Otra cosa que comentáis en la conclusión es que habláis sobre las externalidades positivas que ofrece la inversión extranjera directa a los países que reciben dicha inversión y comentáis también que sería de interés crear políticas de reacción para la inversión extranjera directa. Entonces, bueno, mi pregunta va un poco orientada a este aspecto. ¿Qué políticas, por ejemplo, España podría poner en marcha para atraer inversión extranjera directa? ¿En qué sectores, ¿no? ¿Qué sectores españoles se beneficiarían más de una inversión extranjera directa? Luego también esto llevaría también al tema del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, cuyo uno de sus puntos importantes es las multinacionales y facilitar la inversión extranjera directa. Entonces, bueno, mi pregunta también va un poco encaminada a ese tema, porque ese tratado está un poco en entredicho, ¿no? Últimamente las empresas multinacionales en algunos sectores tienen mala prensa, entonces, bueno, parece que facilitar la actividad de las empresas multinacionales, alguna gente piensa que equivale a darles más poder y hay gente que no está interesada en que muchas empresas multinacionales tengan más poder, entonces, bueno, ¿por qué la gente puede pensar esto? Y también, bueno, todo el tema de los tribunales de arbitraje internacionales para las empresas multinacionales que también se discute en el tratado que hago referencia. Otro aspecto, bueno, los artículos solo coge datos para el año 2012, creo, entonces si se podría desarrollar también el marco temporal y hacer un modelo de datos de panel, aunque bueno, con la cantidad de observaciones que teníais para un único año igual no es posible, o tampoco me interesa. Otro de los resultados más robustos del artículo es que la variable distancia entre el país de origen de la empresa matriz y el país de destino de la empresa filial es negativa. Es decir, cuanta mayor distancia, menos inversión hay. Al principio comentabas que existe un trade-off entre proximidad y concentración, es decir, en un principio la distancia podría ser negativa, dado que cuanta mayor distancia, más costes de supervisión y mayores costes fijos iniciales para poner allí una filial, pero por otro lado, cuanto mayor distancia también hay costes variables más elevados para exportación, lo que por otro lado incentivaría poner una filial en vez de exportar. Al final el signo sale negativo, es decir, que según vuestra muestra las empresas preferirían exportar en vez de invertir en el extranjero a mayor distancia. Y mi pregunta aquí es si este resultado de que la distancia sea negativa puede estar influido por la muestra de países que tenéis, en el sentido de que vuestro artículo analiza empresas europeas y la mayoría de filiales de las empresas europeas están ubicadas en Europa. Entonces, realmente, como la mayoría de filiales están cerca, la distancia será una variable negativa, porque cuanta más distancia, menos filiales hay de empresas europeas, ¿no? Entonces, sí, quizás este resultado puede depender de la muestra y para otros países o otras multinacionales este resultado puede ser diferente. Luego, dentro del análisis que hacéis de las características de cada país que incentivan o desincentivan la inversión, bueno, comentáis el PIB del país de origen, el PIB del país de destino, la distancia entre los países, la frontera, la moneda común, el idioma o la historia colonial común. Entonces, pienso que se pueden también analizar otros aspectos también, por ejemplo, la calidad institucional de los países de origen y destino, o en este caso sería la distancia institucional. Es decir, cuantos más diferentes sean las instituciones de los países, quizás esto pueda desincentivar la inversión, y al contrario, cuanto mayor calidad calidad institucional tenga el país de destino, esto puede incentivar a que más multinacionales vayan a ese país a invertir.
y multinacionales cada vez menos productivas, ¿no? Con lo cual sería un poco también en la línea esta de los efectos asimétricos. Otra variable también que se podría medir sería, por ejemplo, la distancia jurídica, es decir, si el hecho de que un país de origen y un país de destino tengan sistemas jurídicos similares, el derecho civil europeo, la common law anglosajona o derecho religioso en algunos países árabes, si esto, tener un sistema legal común favorecería también la inversión en estos países, y tener sistemas diferentes pues la desincentivaría. O también la distancia salarial que existe entre el país de origen de la empresa matriz y el país de destino de la filial, es decir, cuanto mayor sean las diferencias salariales entre un país y otro, pues quizás la multinacional esté incentivada a invertir en el país con salarios más diferentes al suyo, ¿no? También dependerá de qué tipo de inversión extranjera se pretenda. Si se pretende una inversión horizontal, pues esto tampoco sería tan importante, pero una inversión vertical que su objetivo es abaratar costes, pues quizás analizar la distancia salarial entre los países sería interesante, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, en el que la mayoría de filiales están en países de la Unión Europea, hay muchas empresas, por ejemplo, alemanas que se instalaron en los países de Europa del Este, Polonia, Hungría, República Checa, para precisamente también aprovecharse en cierta medida de sus menores costes laborales, ¿no? Entonces, quizás el tema de los salarios sería una variable también interesante a tratar. Luego también, bueno, en la inversión extranjera vertical, todo el tema de las cadenas globales de valor, ¿no? Las empresas que se instalan en otros países para abaratar costes o para luego reexportar los productos que hayan fabricado a otros países y creando así cadenas globales de valor. Entonces, bueno, ¿qué papel juegan estas cadenas globales de valor en la inversión? Si cada vez juegan un papel más relevante, y bueno, esa sería la pregunta. Y luego un análisis sectorial también sería interesante, ver cuáles son los sectores que más invierten en el extranjero y cuáles son los que menos, por ejemplo, para España. Y luego finalmente, pues la última cosa es que, bueno, la literatura reciente acerca del proceso de internacionalización de las empresas se ha centrado en la variable productividad, ¿no? Realmente la variable productividad es una variable muy potente a la hora de explicar la inversión extranjera como la exportación. Sin embargo, cuando vas a los datos te das cuenta de que, al igual que en la exportación, hay un número de empresas bastante elevado que cada año está invirtiendo en el extranjero sin ser especialmente productivas. Entonces, en el caso de la inversión extranjera directa, pues bueno, parece razonable que para hacer una inversión de tipo greenfield, es decir, poner una fábrica partiendo de la nada en el extranjero, sí que parece razonable que esa empresa tenga que tener un nivel de productividad relativamente alto. Pero, por ejemplo, para hacer una inversión extranjera directa de tipo adquirir una empresa ya existente en un país de destino, que también es inversión extranjera directa y que lo único que hay que hacer es, digamos, hacerte con el 51% del capital de esa empresa que ya existe, pues tampoco parece que la TFP sea una variable súper definitoria de este proceso, ¿no? Quizá hay otras variables como la calidad de gestión empresarial, la ambición o la visión de negocio de las empresas, que también sería interesante, que también tiene un papel aquí y en ciertos aspectos quizás igual al de la productividad, ¿no? Y bueno, ahí está, es todo. Muchas gracias. Pues la verdad es que es una larga lista de comentarios, sugerencias e ideas, todas muy interesantes. O sea que me gustaría decir un par de cosas sobre lo que has indicado. Una es la primera de todas, si la heterogeneidad se puede trasladar a la manera de definir la relación entre la matriz y la filial, en términos de que hay más o menos heterogeneidad cuando definimos la relación de un modo o de otro. En el trabajo encontramos que las elasticidades entre la productividad y el alcance son distintas dependiendo de que la relación o vinculación entre la matriz y la filial la hagamos con control último o propiedad inmediata. En general, con control último tenemos elasticidades más elevadas que cuando definimos el vínculo a través de la propiedad inmediata. Creemos que esto se puede deber a que
cuando definimos el vínculo a través del control que tiene la matriz sobre la filial, estamos analizando una decisión, que es la decisión de invertir fuera, y esa decisión, quien la toma, es la empresa que tiene el control sobre la empresa que está instalándose en el exterior, la matriz, perdón, la filial. Y por tanto, en este caso, tenemos argumentos para pensar que es una mejor definición establecer ese vínculo a través de la variable de control que de la variable de propiedad. No ocurre lo mismo cuando el vínculo se refiere a la relación entre productividad y escala. Y fíjate que el vínculo entre la productividad de la matriz y la escala de la filial es algo que está muy condicionado por las características del país de destino, que no está en manos de la empresa matriz controlar, pero sí la decisión de yo quiero o voy a invertir en tal país, de modo que observamos ciertas diferencias entre definir el vínculo entre matriz y filial de una manera u otra, y diferencias en las elasticidades que estimamos, y nos parece que esas diferencias de las elasticidades tienen una interpretación y una lógica. La lógica de que cuando la relación se refiere a una decisión de la empresa, entonces el control es una mejor manera de medir cómo es la decisión que está tomando la empresa en relación a invertir fuera, ¿no? Por tanto que sí, la heterogeneidad se manifiesta, digamos, de distinta manera cuando medimos las cosas de una manera o de otra. Es un aspecto que tú has citado al principio y que me parece muy relevante. Luego has hecho realmente muchos comentarios, muchos muy interesantes, respecto a las políticas que hay que adoptar para atraer o no multinacionales. La verdad es que yo creo que en este momento quizá las políticas más sensatas en relación a las empresas multinacionales es poner coto al exceso o a los excesos con los que manejan la fiscalidad entre países, ¿no? Las transferencias de renta a través del sistema de precios que hacen y el uso que hacen, digamos, de ingeniería fiscal para trasladar beneficios de unos países a otros, ¿no? Creo que esas, en mi opinión, debería ser uno de los ejes de las políticas. Por otro lado, esa política que estoy señalando, esa idea que estoy señalando, forma parte esencial, por ejemplo, de un programa de la OCDE que trata de establecer mecanismos para controlar las transferencias de beneficios por razones de fiscalidad y para explotar las diferencias de fiscalidad que hay entre países, y por tanto, bueno, me parece una política lo más ortodoxo en términos de que es aceptada de manera muy extendida, ¿no? Por supuesto que en términos de estos modelos de que las características de los países afectan a las decisiones de inversión, pues toda esa larga lista de variables y de consideraciones que has hecho, pues me parecen obviamente relevantes, ¿no? La facilidad de negocio, la calidad de la gobernanza de los países, todas estas variables son en esta literatura de inversión exterior directa muy importantes para explicar las decisiones de inversión en el exterior, y por tanto desde ese punto de vista pues, son potenciales candidatas a definir políticas quizá más relevantes para países en desarrollo, o que tengan, digamos, planteamiento para ellas sea, digamos, importante el atraer para esos países, para atraer inversión exterior directa, para, digamos, que esto favorezca su desarrollo. En fin, casi prefiero, porque me queda mucho más tiempo. Te agradezco realmente los comentarios, han sido muy interesantes y he tomado nota de todos, pero quizá a lo mejor da lugar a que haya más preguntas o comentarios. Vamos a intentar no alargar mucho porque hay otra actividad que tal vez alguno quiera decir. Entonces, bueno, pero si hay también tiempo para preguntas, no me por favor. Por favor. Tengo dos preguntas, una metodológica y una teórica.
es una pregunta más como todo en términos de cómo establecer, o sea, se establece una correlación entre productividad y número de estudiantes, pero cómo puedo establecer la dirección, o sea, para digamos, las conclusiones a las que llega, van en la línea de que la productividad influye en el número de estudiantes. ¿Cómo yo puedo saber que no es lo contrario? O sea, no es una correlación lateral, como, o sea, que podría decir que a más número de actividades, mayor productividad. Entonces, perdón, si no sé Sí, no, es una cuestión relevante, es decir, hasta qué punto la dirección de causalidad opera en el sentido opuesto. Una empresa ha decidido invertir en el exterior y esto ha dado lugar posteriormente a aumentos en los niveles de productividad o la tasa de beneficios de la empresa matriz. Y por lo tanto, en la relación que estamos estimando hay tanto un efecto de la productividad en la decisión, pero también de la decisión sobre los niveles de productividad. ¿Cómo se puede...? Nosotros lo hemos tratado desfasando la variable explicativa, en este caso el nivel de productividad. Creo que si la pregunta está formulada en términos de estoy haciendo un análisis y qué puedo hacer para controlar este aspecto, pues una posibilidad es utilizar datos de panel y apoyarte en esa estructura de datos para hacer, a través de variables instrumentales, una estimación que tenga, que dé cuenta de ese problema. Esa sería, digamos, una sugerencia de qué es lo que se puede hacer o qué puedes hacer para tratar esa cuestión. y la segunda pregunta es sobre la, o sea, si se podría decir que la conclusión del estudio que abordaría el modelo que si un modelo sana, o sea, pues, prefiere y es más rentable la inversión en países cercanos que los lejanos. Sí, esta es una... esto sería consistente, ¿no? La escuela está usada, pero... Sí, pero la idea de ese enfoque, yo tampoco soy muy especialista en temas de teoría internacionales desde la óptica, digamos, del management, ¿no? Pero esa escuela o ese enfoque lo que pone es mucho el acento en que la empresa se internacionaliza, saliendo fuera y a través de la proximidad, en una especie de efecto de red, de modo que la empresa se va internacionalizando paso a paso a través de la experiencia que va adquiriendo en mercados exteriores, pero que inicialmente están más próximos al país de origen y después esto se va extendiendo. Y esa idea, que probablemente por el origen de esta escuela está en la experiencia de las multinacionales nórdicas, pues en principio es consistente con el hecho de observar una distribución de multinacionales europeas que se concentra de manera muy importante entre los propios países europeos. Sí, esto en principio se podría analizar o podría tener interés analizar esta cuestión tomando como referencia hipótesis o un marco teórico que sean de ese tipo de enfoques. No conozco muy bien cómo es la literatura empírica que toma como referencia esos enfoques, pero entiendo que quizá en los datos que nosotros estamos utilizando hay muchos rasgos, muchas características que son consistentes con las hipótesis de ese enfoque. Y por tanto, tendría interés, o puede tener interés en analizarlas desde esa óptica, poniendo, por ejemplo, el acento en cómo es la red de cada empresa, y cómo son sus subsidiarias, y cómo, si digamos, algún tipo de lazos, vínculos en esa expansión. Esa sería, digamos, una manera práctica de abordar esa cuestión que tú estás señalando, que parece que tienes interés en aplicar esa idea al análisis de algún fenómeno relacionado con las multinacionales.
cuando vemos la muestra, cuando se presenta Franco, todo el equipo, acá es muy fácil hablar, ustedes han luchado con estos datos y el modelo todo este tiempo, pero el efecto, digo, una dimensión que puede ser interesante, no para ustedes, pero para futuras investigaciones, ¿no? que podamos seguir de allí, ¿cuál es el efecto de las políticas europeas en esto, ¿no? De incentivo a la inversión, a la internacionalización, que han apoyado a las propias empresas europeas en sus estrategias? Porque, digamos, muchas otras regiones de alguna manera se inspiran en las políticas de incentivo al sector privado europeo como región, y posiblemente hayan tenido algún efecto. Yo sé que me meto en otras cosas como la economía de la innovación, que vamos a ir ahora al 5 y demás, pero posiblemente la propia dimensión regional le da otro énfasis a la internacionalización y a la propia geografía, ¿no? Que aparecía vuelve el peso de la geografía. Bueno, posiblemente puede haber algún estudio que mire esto con efectos de las políticas europeas en este sentido. No es fácil empezar el dato, pero... Sí, me parece un tema muy interesante. No sé qué decirte respecto de las políticas europeas, porque de captación creo que se canaliza mucho en este momento a través de las políticas regionales y de esto que se llama la especialización de la inteligente. Y eso se concreta, digamos, en muchas medidas y en muchos aspectos de manera distinta en distintos países. Es difícil quizás sistematizarlas, pero no sé, tendría mucho interés, por ejemplo, el analizar los efectos de las políticas en términos de si son consistentes con los patrones de inversión que estamos observando en una muestra, que no lo he dicho antes, pero es representativa, es decir, en el trabajo podéis encontrar en el anexo una tabla que pone en relación la muestra de empresas que hay en Orbis con el número de empresas que, de acuerdo a las estadísticas estructurales de la OCDE de manufacturas, el número de empresas por países. Entonces tenemos tasas de cobertura muy elevadas, de modo que es probable que esa muestra sea realmente representativa y por lo tanto pueda ser utilizada desde este punto de vista para, poniendo en juego una serie de variables que miran políticas por países, si esas variables tienen efecto desde el punto de vista de la captación, ¿no? Habría que ordenar la información de otra manera, pero se podrían discutir o tratar esas cuestiones. Javier, ¿quería decir algo? Una teoría práctica. La teoría es que no existe una política europea. Algunas cuestiones que se han tratado en los tratados, pero no existe una política europea. Desde política, como han dicho, nuestro trabajo lo que indica es que hay patrones nacionales. Es decir, eso sí que es muy claro. No todos los países se comportan de la misma forma, y detrás de eso probablemente tengan que ver las políticas. Pero hay un problema equívoco para hacer todo esto que tiene que ver con otro problema que estáis antes, que es que necesitaríamos un panel de datos de links, no un panel de datos de las variables cuantitativas, de las variables, que eso sí lo tenemos. Y eso es mucho más complejo de lo que parece. De hecho, nosotros estamos interesados, pero eso es muy complejo. No construir un panel de datos de link que permitiera observar las empresas antes de, por ejemplo, la política, antes del proceso de internacionalización y ver luego si efectivamente las políticas de la determinada forma son las que tienen la productividad o no. Eso sí que vale. Y eso está muy bien, ¿no? Se pueden hacer cosas, pero siempre sería la crítica de puntos son secundarios, ¿no? Pero para eso se necesita un par de datos, ¿no? Y bueno, eso es una cuestión empírica de reclamo. No existe. Bueno, muchas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que terminar. Muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias por Ricardo por nosotros por estar aquí. Tengo.